Nuevamente, amigos, qué gusto que estén conectados con nosotros a través de este medio. ¿Ya escuchó usted a nuestra invitada? ¿Ya vio algunas respuestas a nuestras preguntas? Y estamos emocionados porque desde el otro lado del continente, bueno, del otro lado del Atlántico, ya está con nosotros Rosa Montero. Rosa, gracias por aceptar este enlace. Muchísimas gracias a ti, Cuau, por llamarme y por interesarte por mis libros. No, hombre, pues cómo no voy a estar interesado. 70 y tantos libros más o menos, ¿verdad? ¿Lleva Bueno, sí, cuántos pero libros? algunos son recopilaciones de entrevistas y tal. Sí. Libros, los que yo llamo importantes, importantes para mí, quiero decir, libros en donde ya he trabajado X años y tal, Ujú. y El peligro de estar cuerda es el número 17. En Ah, muy muchos bien. años, porque es que el primero se publicó hace 44 años. Sí, 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 lo tengo presente. Si no me equivoco, es Crónicas de Desamor, ¿verdad? ¿Estoy con lo correcto? Eso es, Crónica del Desamor, que fue en el 79, 1979, sí. Rosy, permíteme irme, pero muy, muy, muy al pasado, a ver a tu niñez. ¿Te acuerdas Vale. cuál fue el primer libro que tú leíste o que te hayan leído cuando eras niña? No, no, porque además mi madre me enseñó a leer en casa y me enseñó muy joven. Yo debía tener, con 3 años, 3 años y medio leía. Ujú. Entonces no recuerdo los primeros cuentos en absoluto, pero sí los dos primeros libros, cuentos que recuerdo haber leído, yo debía tener como 5 años y formaban parte de una cajita preciosa de cartón que tenía 4 cuentos, ¿no? Y recuerdo dos de ellos. Y supongo que sé por qué los recuerdo. Uno de ellos era un cuento de Selma Lagerlöf, que sabes que, como sabes, fue el primer premio Nobel, la primera mujer que ganó el premio Nobel. Y después, yo ya en mi adolescencia leí sus otros libros que me chifló. Novelista de relatos fantásticos, de género fantástico, ¿no? Tiene un libro maravilloso que se llama El viaje fantástico de Nils Holgersson a través de Suecia y me encantó. Pero ese era un cuentecito fantástico, pero pequeño, que no recuerdo cómo se llamaba. Pero supongo que me acuerdo de ese libro porque, claro, me encantó y era una mujer la que lo había escrito. Y yo creo que eso todos necesitamos modelos, ¿no? Creo que eso, haber tenido contacto con una escritora que me encantaba desde tan tierna infancia, ¿no? Con 5 años, yo creo que fue importante para mí. Eso por un lado. Y el otro todavía es más importante porque era uno de los cuentos que escribió Oscar Wilde para sus hijos. Era El gigante egoísta. Y entonces recuerdo, fíjate tú, recuerdo que mientras leía ese cuento comprendí lo que era la muerte, porque el encuentro con la muerte es a esa edad, a los 4 o 5 años de edad, ¿no? Es cuando el niño se enfrenta a la muerte, ¿no? A la existencia de la muerte. Y yo comprendí lo que era la muerte leyendo ese cuento, ¿no? Comprendí que morirse no era estar en otra habitación, ni en otra casa, ni en otra ciudad, sino que era no estar. Y que el hombre muerto, ¿no? Y luego hace cosa de 10 años releí el cuento y es horroroso de malo, porque es cursi, es malísimo, es un cuento espantoso, pero que fue el libro que me hizo a mí enfrentarme a la muerte, porque el gigante egoísta se muere al final del cuento. Entonces, fíjate, wow, qué interesante, qué valor, qué importantes son los relatos, los cuentos, los mitos, las historias, para poder poner palabras a lo que no tiene nombre, ¿no? Para ayudarnos a acercarnos a los misterios de la vida, ¿no? O sea, que es que, en fin, el cuento de Oscar Wilde me ayudó a entender la muerte. Ahorita que hablas de la muerte, Rosa, me llama mucho la atención y perdón que te haga la pregunta, ¿No? porque tu papá fue banderillero. Sí, 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 Entonces, fue. no sé si tú lo llegaste a ver y el mm, enfrentar periódicamente la muerte al tener frente a un tío de 700, 800 kilos, ¿cómo lo vivías eso? Porque además normalmente, tradicionalmente, las mujeres y los niños y eso no iban a la plaza, ahora sí, ¿no? Pero, y luego además porque se retiró cuando yo tenía 5 años y él cuarenta y Ujú. cinco Él fue torero profesional toda su vida, pero claro, es una profesión que la tienes que dejar más o menos joven, ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que yo detesto la mal llamada fiesta de los toros, soy totalmente animalista y te aseguro que de aquí a 30 años no existirá. En España no va a existir, desde luego, eso te lo aseguro, porque se está muriendo, o sea, no hay, ya cada vez hay menos afición en este país. Pero sí que recuerdo cuando yo era pequeña, en aquella época, cuando lo toreaban en Madrid.
pues los toreros se vestían, ahora se visten en un hotel, ¿no? Pero entonces se vestían en sus casas e iba un coche de estos grandes, de estos enormes, ¿no? Un Citroën Pato de esos enormes, recogiéndolos por las casas, ¿no? Entonces nosotros no teníamos agua caliente en casa y mi padre cuando toreaba en Madrid se subía a vestir a casa de su madre, que sí tenía agua caliente. Entonces íbamos todos allí a casa de la abuela y mi padre entraba en el cuarto de baño vestido de padre normal y salía envuelto en una nube de vapor y vestido de superhéroe, ¿no? Porque todo brillos y diamantes, ¿no? Plateados ahí. Bueno. Y entonces se iba a torear y nos poníamos, era un gineceo, estaba mi abuela, estaba una tía viuda y una tía soltera, mi madre y yo, ¿no? Y nos poníamos a rezar el rosario toda la tarde, que era un rollo espantoso. Dale que te pego. Y además en aquella época, que parece que estoy hablando del siglo XIX, pero fue, llevaban como santos. Había un santero que llevaba santos por las casas y le pagaban un dinero. Y cuando toreaba a mi padre, pues la abuela tenía un santo ahí con lamparillas y tal. Se rezaba el rosario. Cuando terminaba la corrida, ponían una radio de baquelita, que era tecnología punta entonces, ¿no? Y sonaba así frito. Conectaban por fin con el parte, ¿no? Y decían que, pues, que no ha pasado nada, daban el parte de la corrida, que no había habido cogidas, y entonces se rezaba algo cortito en acción de gracias. Era un primer piso que daba la avenida Reina Victoria y ya me dejaban sentarme en el alféizar de la ventana con los toreros a dejar a mi padre. Llegaba el coche, salía mi padre, saludaba a todo el gineceo, yo en primer plano y todas agolpadas detrás de mí. Saludaba con el capote debajo del brazo y subía y yo me acuerdo perfectamente, ya te digo que yo tenía 5 años, que llevaba la camisa, que es esta camisa encañonadas, esas camisas preciosas, rizadas, encañonadas, pues todos los cañones de la camisa negros y duros de la sangre seca del toro, pobrecito. ¿Qué anécdota nos has contado y compartido? Y como lo has dicho, pues ya en España difícilmente van a regresar los toros. Pero ahora vamos a regresar, ya vamos más para acá para que nos dé tiempo. Te quiero preguntar muchas cosas, pero el tiempo a veces no lo permite. ¿En qué momento llegó la lucidez, si le podemos decir así, de estudiar periodismo después de estudiar psicología? ¿Cuál fue la campana que sonó? ¿Qué te dijo? Tienes que ser periodista. No, es lo que quería ser desde pequeña, desde muy pequeña. Yo escribía, como todos los novelistas, hemos empezado a escribir de niños. Yo escribía desde los 5 años también, cuentecitos y tal. Entonces, como me era fácil escribir y tenía una curiosidad universal, desde siempre decidí ser periodista. Y lo de hacer psicología fue posterior, en realidad, cuando a los 16, 17 años tuve un ataques, mis primeros ataques de creía que estaba loca y entonces, pues como en aquella época, pues no, nadie te llevaba, y en mi clase social nadie te llevaba al psiquiatra ni nada, pues dije, voy a estudiar psicología en la universidad para ver qué me pasa, ¿no? Que yo creo que es por lo que estudian psicología la mayoría de los psicólogos, porque creen que están locos, ¿no? Y bueno, y entonces compaginé, hice al mismo tiempo psicología y periodismo. Y lo que pasa es que psicología no lo terminé, lo dejé en cuarto. Pero vamos, que desde siempre, desde muy pequeña, yo a los 8 años a los 8 años le hice una entrevista a mi madre en casa. Bueno, hice una revista que era un cuaderno que se llamaba De todo un poco y que tenía cromos de animales, cosas de esas. Sí. Y hay una entrevista que le hice que es la entrevista al famoso torero Pascual Montero, pero claro, el famoso torero Pascual Montero no estaba, con lo cual, pero yo decía, 8 años tenía, yo decía, llegamos a casa del famoso torero Pascual Montero, pero no está, nos recibe su esposa. Entonces entrevisto a mi madre, lo tengo puesto en un libro, puse el facsímil, copié la entrevista en un libro que se llama así el arte de la entrevista. Entonces puse, no, el otro, el arte de la entrevista. Está Al bien. final puse el facsímil de esta entrevista que le hice a mi madre. O sea que fíjate, a los 8 años ya quería ser periodista. Oye, Rosy, ¿no será que todos tenemos algo de médicos, poetas, locos, trastornados, desubicados y no nos hemos dado cuenta? Bueno, es que yo no lo llamaría ni locos, ni trastornados, ni desubicados. Lo que viene a decir mi libro, El peligro de estar cuerda, es que la normalidad no existe, pero no existe de verdad. Lo que nos venden como normal y nos dicen que es lo más habitual es mentira.
No lo digo yo sola, ¿no? Por ejemplo, en 2018 la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que es una de las más importantes del mundo, hizo un estudio que concluía que efectivamente la normalidad no existe, que lo que nos dicen que es normal no es más que la media estadística de todas las posibilidades, ¿no?, del ser humano. Y no debe haber una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Así que todos somos divergentes en algo. Y esa divergencia no es patológica. La niña loca, llena, no es patológica, es que somos diferentes, somos divergentes. Pero claro, ocultamos nuestra divergencia desde muy pequeños, desarrollamos unos mecanismos defensivos para que no se nos note esa divergencia de esa horma falsa de lo normal, ¿no? Y entonces algunos, y lo ocultamos con razón, porque el niño que llega al colegio y muestra mucho una divergencia con lo normal, pues los otros compañeros se meten con él y le pegan muchas veces, ¿no? Así que a veces la gente se oculta tanto esa parte de sí, que insisto, no es patológica, que llega a la verdadera represión, llega a no saber que la ha ocultado, ¿no? A mí me pasa ahora con este libro, que estoy teniendo con El peligro de estar cuerda, una respuesta de los lectores, como nunca con mis libros, me cuentan sus historias, me cuentan sus rarezas, y he descubierto cosas de mí que ni sabía, que las tenía olvidadas. Sí. Hay un escritor mexicano que seguramente conoces, José Emilio Pacheco. Sí, Él claro. decía que no leemos los libros, nos leemos en los libros, o sea, las historias que Sí. leemos nos identificamos inmediatamente con ellas. Y de este libro, El peligro de estar cuerda, sé que son muchas historias, Rosa, pero ¿con cuál tú te identificas más de todas estas historias? Bueno, no es ya identificarse, no es identificarse. Cosas mías, y cuando cuento cosas mías, doy siempre ejemplos de otros autores que les pasa lo mismo. O sea, pues con todos esos ejemplos que doy, que les pasa lo mismo que a mí, me identifico, ¿no?, en eso. Pero no es que me identifique con ese personaje, pero que me encanta, que me he enamorado de ella, es Janet Frame, ¿no?, que es una autora neozelandesa que tuvo una vida durísima, que la diagnosticaron equivocadamente como esquizofrénica, estuvo 8 años internada en un psiquiátrico. eh, la sometieron forzosamente, a la fuerza, y la sometieron a más de 200 electroshocks en una época además en la que el electroshock era una barbaridad porque no lo daban sin anestesia ni nada, ni relajantes musculares. La gente a veces con los espasmos se rompía las vértebras, terrible. Y bueno, a pesar de eso salió y consiguió hacer una vida. Vivió una vida hasta longeva, se hizo artista, escritora de éxito, escribió toda su vida y consiguió con una vida complicadísima, durísima, hacerse una vida digna y razonablemente feliz. Entonces me parece una luchadora y una superviviente de tal calibre y la prueba de que la literatura nos salva a los que escribimos, pero nos salva a los que leemos en primer lugar, ¿no? Sí, sí. Y los escritores somos en primer lugar lectores, ¿no? Y a esos lectores quiero ir, Rosa, porque platícanos. Aquí en el libro mencionas una anécdota de una mujer que su hermano te llevó la carta, pero una vez ya que publicaste este libro, ¿cuál sería una de las respuestas que te ha dado tus lectores? Así que digas, qué barbaridad, me quedé impactada, que nos quieras compartir, desde luego. Sí, bueno, ya te digo que así está siendo tan emocionante. Yo he llorado mucho, mucho. Desde que salió este libro, que fue el 1 de abril, he llorado mucho con las cosas, junto con las lectoras y los lectores, con las cosas que me dicen de hermosas, ¿no? Y el abanico de lo que me cuentan es muy variado. Y va desde lo más divertido, que te digo, que me cuentan rarezas, ¿no?, que llegan en una firma y me dicen, oye, pues yo de pequeña chupaba baterías, tal. No sé, te cuentan, te ríes mucho. Desde esas cosas que son muy divertidas a cosas tremendas, por ejemplo, con el suicidio, ¿no? A cosas que me justifican la vida, ¿no? Una lectora pues me ha llegado a decir, porque el libro tiene un capítulo sobre el suicidio y dice que los suicidas no se quieren suicidar, que es un momento como una especie de tormenta neurológica que hace que pierdan el conocimiento de cómo vivir, ¿no? Entonces, en el libro digo, como es una tormenta, es una desconexión que se debe además a un conjunto de circunstancias. Nadie se suicida por una sola razón, sino por un conjunto dramático, trágico, que se juntan, coinciden. Pues digo, pues espera, ¿no? O sea, espera un día, ¿no? Espera un día, porque alguna de esas circunstancias se quitará y no te va a pasar. Entonces, pues me ha llegado a decir
una lectora maravillosa que se acercó como de 40, 42 años con hijos, que iba a salir de su casa para matarse, para tirarse debajo de un coche y que de repente cuando estaba saliendo de la urbanización se acordó de lo que había leído el libro, se acordó de eso. El suicida no se quiere matar, esto es una tormenta, las tormentas se pasan, empezó a repetírselo como un mantra en la puerta y volvió a su casa, habló con su marido, habló con sus hijos y bueno, me dice, muchas gracias porque me ha salvado la vida. Esto es algo de esas cosas que son impagables, es decir, te justifican no una vida de escritora, te justifican una vida Sí, directamente. tienes razón. ¿Y sabes qué? Y yo aquí me voy a confesar, dame 2 minutos, no menos, dame un segundo, porque cuando empecé a leer tu libro me leí en el libro, porque sí, los Ajá. ataques de pánico y estas cuestiones solamente a los que nos pasa, de veras sabemos la magnitud de ese problema, ¿no, Rosa? Sí, 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 es verdad, es lo que digo en el libro, ¿no? Esa sensación. Pero por eso también es un privilegio tener estos ataques de pánico y y los primos hermanos de los ataques de pánico, que son los ataques de angustia, pues la verdad es que te permiten, son crisis mentales, pero neuróticas, es decir, están en el lado leve, digamos, de los trastornos mentales y se pasan y te permiten conocer el lugar del dolor psíquico y del trastorno mental, que si no has estado ahí no sabes lo que es. Realmente si no has estado ahí desconoces esa parte del mundo, que es una parte de una soledad aterradora, una soledad que no cabe en la palabra soledad, es que te sientes que te sales de la especie humana y que no hay nadie que pueda entenderte, que estás en un lugar como el cosmonauta que se le rompe la manguera que le une a la nave y empieza a derivar hacia el espacio exterior, ¿no? Entonces, y claro, haber tenido ese conocimiento, pues te hace saber más de la vida, saber más de lo que somos los seres humanos y tener una mayor empatía también. Así que eh, yo ya hasta agradezco haber tenido ese paso por el campo salvaje de la vida, ¿no? Rosa, el hecho de que no haya gente cuerda, de verdad Mm. es algo, pues, puede ser algo muy importante porque nos ha dado al mundo grandes genios y eso pues Sí, hay que agradecerlo y hay que seguirlo, pues que sigan claro, la gente pero no de todas cuerda. maneras, sí, no, pero de todas maneras hay que distinguir, es decir, la locura, lo que llamamos locura, Sí, mal llamamos locura, que son, solemos entender por locura, pues las crisis psicóticas, por ejemplo, que son muy graves y puede ser es una enfermedad que puede ser muy grave y el dolor psíquico es bestial. Así que no reivindico la locura, esa locura. Y por supuesto que además eso no te hace, todos los médicos y todos los expertos dicen eso no te hace artista. Al contrario, los artistas que de repente sufren una crisis psicótica grave dejan de crear, como Hölderlin o ujú. como Schumann, dejas de crear porque te desbarata, es una crisis mental, es una enfermedad grave, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hablar de ellas también y lo que hay que hacer es decir, tengamos en cuenta que por un lado está reivindicar la diferencia, ser diferente a la norma no es patológico, o hay enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales también hay que hablar de ellas, también hay que normalizarlas, porque forman parte de lo que es el ser humano. Y estamos estigmatizando a la gente con trastornos mentales y los estamos mandando todavía más al espacio exterior. Si alguien que está sufriendo eso que decíamos antes, esa especie como de soledad que se siente que se marcha del mundo, toda con nuestro estigma lo estamos condenando a una vida al infierno y a una vida completamente inadecuada, imposible de vivir. Lo que hay que hacer es estirar la mano, agarrarlos, traerlos y meterlos de nuevo en el mundo, ¿no? Y se puede. Es decir, si cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el trastorno mental, cambiaríamos, en nuestra sociedad sería muchísimo menos desgraciada. La OMS dice que el 25% de la población mundial va a tener antes o después un trastorno mental en su vida. Esto quiere decir, y yo creo que es un cálculo muy, muy conservador, ¿eh? Creo que Ujú. somos muchos más. Esto quiere decir que todo el mundo o bien va a sufrir un trastorno mental personalmente o bien lo van a sufrir sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus amantes, sus amigos más próximos, porque es por lo menos uno de cada cuatro. O sea que el trastorno mental forma parte del hecho de ser un ser humano y sin embargo lo tenemos oculto, callado, estigmatizado. Hay que sacarlo a la luz.
Y solamente decir que la gente con trastorno mental puede ser absolutamente hiperválida, como por ejemplo, Marie Curie tenía depresiones, era Marie Curie. Isaac Newton tenía delirios psicóticos y era Isaac Newton. Entonces, pues es un cambio que podemos hacer muy grande para bien en la sociedad, el hablar de los trastornos mentales y el normalizarlos. Sí, y que revisen tu libro El peligro de estar cuerda, porque ahí das historias de verdad muy entrañables.